Buen día, un gusto en saludarlos. Soy el ingeniero Eduardo Rodríguez y junto a mi compañero, el ingeniero Miguel Berroterán, vamos a hablar sobre el tema 9, que es el equilibrio de fase líquido-vapor. Nuestro trabajo tiene como contenido introducción, sistema multifásico, cálculo de fase líquido-vapor, presión de convergencia, constante de equilibrio, presión de burbujeo, presión de rocío, los resultados y conclusiones. El estudio de fases en el sistema de hidrocarburos se inició en los años 30, cuando se despertó el interés por la mezcla de los mismos, y comenzó el diseño de procesos de presiones a 500 LPC o más. El objetivo del estudio de fases es llegar a producir cuando se conoce la composición y las cantidades de las fases en equilibrio del sistema a cualquier presión y temperatura. Para ello tenemos un estado de equilibrio líquido-vapor en el cual coexisten la presión, la temperatura y la composición. También utilizaremos la constante de equilibrio del líquido-vapor, que ella nos ayuda al diseño para la separación de mezclas de hidrocarburos, el diseño de la tubería y la simulación numérica de yacimientos de petróleo. Sistemas multifásicos. Los sistemas de hidrocarburos que se presentan naturalmente en yacimientos de petróleo y gas están compuestos de una gran variedad de componentes que incluyen no solo hidrocarburos de la serie parafínica, sino muchos otros componentes de otras series. El comportamiento de fases del sistema multifásico de hidrocarburos depende de la composición de las propiedades de los componentes individuales. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de fase, presión versus temperatura, en el cual se nos muestra el punto crítico, el punto de burbujeo, el punto de rocío. En los cálculos de la fase líquido-vapor utilizaremos la constante de equilibrio del líquido-vapor, denominada con la letra K, cual nos va a ayudar con la fórmula de que K es igual a Y sobre X. También utilizaremos ley de Dalton y ley de Raoult. También tendremos las K experimentales, que serán las pruebas de liberación diferencial, las pruebas de agotamiento de volumen constante y las pruebas de separación. Ecuaciones base para el cálculo de la fase líquida-vapor. Tenemos estas dos ecuaciones, donde Y sub I es la fracción molar del componente I en el vapor, de X sub I es la fracción molar del componente I en el líquido, donde Z sub I es la fracción molar del componente I en el sistema, donde V es igual al moles en el gas, el porcentaje de gas que hay en el sistema, donde L representa los moles en el líquido, y K sub I es la constante de equilibrio del componente en el sistema. Las siguientes reglas que se deben cumplir para aplicar el cálculo de fase líquida-vapor y conocer las condiciones de separación del sistema son que si la sumatoria de Z sub I sobre K sub I y la sumatoria de Z sub I por K sub I son mayor a 1, el sistema está en dos fases. Si la sumatoria de Z sub I por K sub I es igual a la sumatoria de Y sub I y es menor a 1, el sistema es todo líquido. Y si la sumatoria de Z sub I sobre K sub I es igual a la sumatoria de X sub I, la cual es menor a 1, el sistema es todo vapor. La presión de convergencia Pk puede definirse como la presión al cual todos los valores de K aparentemente convergen a la unidad, a la temperatura del sistema. En otras palabras, es la presión para un sistema a una temperatura dada, cuando ya no es posible la separación del vapor y líquido. Los valores de K sub I realmente son continuos y convergen en el valor unitario, cuando la temperatura del sistema es la temperatura crítica. La presión de convergencia es igual a la presión crítica. Los métodos más exactos para la determinación de la presión de convergencia requiere un proceso de ensayo y error, donde Pk se supone y luego se calcula. Cuando el valor supuesto y el cálculo coinciden dentro de una aproximación normal, el último valor calculado se toma la presión de convergencia del sistema. También existen correlaciones desarrolladas y aceptadas en el campo de gas y petróleo, entre ellos el método Canfield. Para determinar un valor aproximado de la presión de convergencia, se empleó la curva de puntos críticos de Haddon, que une el comportamiento más liviano del sistema y el más pesado o el equivalente a este, donde la temperatura del sistema cortó la curva de lugares críticos,
y allí se hizo lectura de la presión de convergencia aproximada del sistema, como se muestra a continuación. Al realizar esto, se obtiene un pK de 3450 LPCA. Método de ensayo y error de Haddon. Los pasos. Paso A. Se hace un cálculo de fases a la presión y la temperatura a la cual se deseen que estén las constantes de equilibrio usando una presión de convergencia aproximada obtenida por uno de los métodos anteriores. Paso B. La fase líquida se divide en dos partes. La parte 1, que es el componente más liviano, generalmente metano, que debe estar presente en un 0.1% por mol, y parte 2, los demás componentes. El paso C, se calcula la temperatura crítica de la parte 2 en base a la fracción por peso de los componentes. En el paso D, se lleva esta temperatura crítica calculada en el paso C a la figura anterior y se interpola una línea llena de lugares críticos para la fase líquida. El paso E es que se lee la presión de convergencia a la temperatura de operación del sistema en la línea interpolada en el paso D. El paso F, si pK del paso E es igual al valor asumido, el cálculo de fases del paso A está correcto. De lo contrario, se repite el proceso. Pasos A F con el valor de pK obtenido en el paso E hasta cuando el pK asumido y el obtenido coincidan dentro de una aproximación aceptable. Constante de equilibrio en la ecuación de Canfield. A continuación muestro las ecuaciones de Canfield, en donde K sub i es igual a la constante del componente i a P y T, P sub r es igual a P sobre pK, que es la presión a la que se desea K sub i, T sub r es igual a T sobre T sub c, que es la temperatura a la que se desea K sub i, los grados Rankine, dividida por la temperatura crítica del componente I en Rankine, y Z sub Ci, que es el factor de compresibilidad crítico del componente I. Cálculo de fase líquido-vapor por Newton-Raphson. A continuación dejo las ecuaciones utilizadas para el cálculo de fase líquido-vapor, donde Z es la fracción molar del componente I en el sistema, X sub I es la fracción molar del componente I en el sistema, Y sub I es la fracción molar del componente I en el vapor, F son los moles totales en el sistema, L son los moles de líquido y V son los moles de vapor. Punto de rocío. El punto de rocío es un estado de un sistema completamente gaseoso en equilibrio con una cantidad infinitesimal de líquido. El procedimiento para hallar el punto de rocío es el paso A, asumir un valor de P. En el paso B, es a una temperatura y una presión conocidas, hallar los valores de K sub I. Paso C, calcular la sumatoria de los Z sub I sobre K sub I. Paso D, si la sumatoria es mayor a 1, aumentar la presión y regresar al paso B. Si la sumatoria es menor a 1, disminuir la presión y regresar al paso B. Si la sumatoria es igual a 1, la presión de rocío es la última presión asumida. Punto de burbujeo. Es el estado de un sistema completamente líquido en equilibrio con una cantidad infinitesimal de gas. El procedimiento para hallar la presión de burbujeo es asumir un valor de P. A una temperatura y una presión conocidas, hallar los valores de K sub I. Calcular la sumatoria de los K sub I por Z sub I. Si la sumatoria es mayor a 1, aumentar la presión y regresar al paso B. Si la sumatoria es menor a 1, disminuir la presión y regresar al paso B. Si la sumatoria es igual a 1, la presión de burbuja es la última presión asumida. Muy buenos días. A continuación se presentan los datos de la composición de una muestra de gas natural obtenida por una cromatografía, el cual esta cromatografía está compuesta por el metano, etano, propano, isobutano, normalbutano, pentano, hexano, hectano plus y dióxido de carbono, a una presión de 1500 LPCA y una temperatura de 180 grados Fahrenheit. Nos solicitan calcular la constante de equilibrio mediante la ecuación de Canfield con presión de convergencia por Haydn, además de calcular la fase líquida a partir del método de Newton-Raphson y determinar las presiones de burbuja y rocío a la temperatura dada. En primera instancia, fue necesario llevar a cabo una normalización de los datos de Z, ya que la sumatoria de estas fracciones molares dieron no daban en total la unidad. Por lo tanto, se utilizó la siguiente fórmula, que es Z sub i normalizado es igual a Z sub i entre la sumatoria de ellos. Adicional a ello,
Para todos los cálculos se usaban valores de propiedades de los componentes ya tabulados, entre los cuales se tienen las masas molares, temperaturas críticas, presión crítica y factor de compresibilidad crítico. En las siguientes tablas se muestran los valores utilizados para estas propiedades de cada uno de los componentes presentes en la muestra de gas estudiada. Para determinar un valor aproximado de la presión de convergencia se empleó la curva de puntos críticos de Hayden, que une el componente más liviano del sistema, que es el metano, y el más pesado o el equivalente a este, que sería el hectano plus, donde la temperatura del sistema corta la curva en lugares críticos, y allí se hace la lectura de la presión de convergencia aproximada del sistema. Como se puede apreciar en esta imagen, se encierra en un envolvente lo que serían las curvas de metano y etano en la primera imagen, y en la segunda imagen se tiene también ellos forman una especie de curva entre ellas, entre cada una de ellas, comparándolas con el metano. Como se puede apreciar acá en esta última imagen, se tiene primero la imagen del metano y el etano con el lugar geométrico, que serían los puntos críticos de ellas, a un 10-90, un 20-80, 30-70 y así sucesivamente, y van formando lo que es esa curva de puntos críticos. Adicional se tiene en el método de Hayden, lo que comentaba, la comparación, o sea, los puntos críticos comparados del metano con todos los otros componentes, y luego el etano con todos los otros componentes, y el propano, y así sucesivamente. Acá nos dan un ejemplo cuando tenemos un componente que dice cuál es la presión de convergencia de un sistema líquido equimolar de metano, etano y propano a 60 grados Fahrenheit. Ya tenemos los datos, el cual nos dicen que es equimolar, es decir, que los tres componentes tienen la misma molaridad, es equivalente. Como nos dicen, como el sistema ternario ya no se entra directo al gráfico, se debe convertir el sistema ternario en uno pseudo binario, y se utiliza la siguiente ecuación que se tiene a continuación en la pantalla. Para ello, como esto ya los valores de la masa molar en la temperatura crítica son valores tabulados, se colocan y se determinan los siguientes valores para colocarlos en la fórmula, obteniendo así una temperatura pseudo crítica de 159 grados Fahrenheit. Continuando con el mismo ejemplo, se realiza la interpolación, ya que al ubicarla con la temperatura en la gráfica, entonces tenemos que para 89,92 tiene un 2,93, y para 159 tendré un 3,07, y para 205,9 tiene un 3,17. El primero y el tercer valor son los valores dados con las gráficas que están entre el valor, que sería nuestro valor 159, el que hallamos que es la temperatura que tenemos, y con ese es con lo que realizamos la interpolación. Luego de eso, con la interpolación, al ubicar el valor de la presión, ese valor de la presión le sacamos el antilogaritmo para que nos dé nuestro valor. El procedimiento cuando no se dispone de la composición líquida se debe comenzar es asumiendo un valor de presión de convergencia para realizar un cálculo de equilibrio y conseguir los X sub i. En primer lugar, si lo que se conoce son los Z sub i, hacer un cálculo de fase con la presión de convergencia asumido, y se consiguen las constantes de equilibrios. Con las constantes de equilibrio se determina el valor de B, que sería la fracción molar de gas, y con la fracción molar de gas se determinan los X sub i. Con X sub i se determina la temperatura pseudocrítica, y se procede como en el ejemplo anterior. Con la nueva presión de convergencia se hace un nuevo cálculo de fases para verificar el proceso, y se detiene cuando se alcanza un margen de error muy insignificante. Lo siguiente es si se conoce los Y sub i. Se hace un cálculo del punto de rocío con la presión de convergencia asumida, y se consiguen las constantes de equilibrio. Con las constantes de equilibrio se determina el punto de rocío haciendo la sumatoria de Z sub i igual K sub i, que sería la constante de equilibrio, igual a 1. Y cada Z sub i entre el K sub i es un X. Por tanto,
puede encontrar la temperatura pseudocrítica y aplicar Hayden. Como mencioné anteriormente, para determinar un valor aproximado de la presión de convergencia se empleó la curva de puntos críticos de Hayden, que une el componente más liviano del sistema, que es el metano, y el más pesado, que es el hectano plus, donde la temperatura del sistema cortó la curva de lugares críticos, y allí se hizo la lectura de presión de convergencia aproximada del sistema, como se muestra a continuación. En este caso se obtuvo un valor de 3450 LPCA, y se procedió a utilizar ese valor. Cuando se desee comprobar el valor de la presión de convergencia determinado por el método anterior, se usa el método de ensayo y error de Hayden, que este método es recomendado por la NGPCA, y esto presupone que la composición del líquido haya sido determinada en un cálculo de fases de una presión de convergencia aproximada. Se le aplicará el método de Canfield para determinar los constantes de equilibrio, usando un primer valor de pK, que sería la presión de convergencia, obtenida por el método gráfico de Hayden, que en nuestro caso es de 3450 LPCA, donde es necesario hallar la temperatura a la que se encuentra la constante de equilibrio, y las constantes A y B, A sub I y B sub I, y K sub I, que sería la constante de equilibrio, usando la siguiente fórmula que se encuentra en la pantalla. Adicional a ello, se realiza la primera iteración, del cual están los resultados también plasmados acá en la pantalla a través de la tabla, y pues se pueden observar los resultados. Seguidamente se aplicó un cálculo de fases por Newton para obtener el valor de B y de las fracciones de líquido. Las ecuaciones empleadas fueron las siguientes, las que están plasmadas en pantalla. Para newtons se debe considerar un valor inicial de B para comenzar las iteraciones. En nuestro caso utilizamos un valor inicial de 0.5, y a través con la siguiente fórmula se aplicó también inicialmente para el etano, y se hallaron, y después para los demás componentes, obteniéndolos en la siguiente tabla plasmada. Posterior a ello se obtiene la tabla resumida de todos nuestros componentes, de cada componente de la muestra de gas, con su X sub I y su Y sub I. Se puede validar que que la sumatoria de ellos da igual a 1 en cada uno de los casos, y lo siguiente es que para obtener un nuevo valor de la presión de convergencia es necesario obtener una nueva temperatura pseudocrítica, una temperatura crítica del pseudocomponente, la cual está formulada, se utiliza la fórmula expresada por Hayden, que usa variables ya conocidas anteriormente, del cual está expresado acá en pantalla, y se procede a calcular para el etano, y se aplica al resto del componente, y al hacer la sumatoria y dividir se obtiene la siguiente tabla. Con este valor de la temperatura crítica del pseudocomponente se debe observar que entre qué temperaturas críticas de los componentes se encuentra, por lo que esta está entre pentano, que en las temperaturas críticas 385,70, la cual denominaremos temperatura crítica baja, y entre el hexano, que la temperatura crítica es de 451,80, que denominaremos temperatura crítica alta. En la gráfica de Hayden, partiendo de la temperatura del sistema, de que es 180 grados Fahrenheit, se cortarán las curvas de pentano y hexano para determinar la presión de convergencia baja y la presión de convergencia alta. Como se muestra, se obtiene una presión de convergencia baja de 2250 LPCA y una presión de convergencia alta de 2800 LPCA, a las cuales se debe sacar el logaritmo dado que esta es una gráfica semilogarítmica. Con estos valores se aplica una interpolación para hallar el logaritmo de la presión de convergencia, y aplicando antilogaritmo determinar la nueva presión de convergencia a utilizar, donde se determinará un error para ver si satisface una tolerancia menor a 10 a la menos 5, un valor asumido de tolerancia. Interpolando se obtiene la siguiente. En la primera iteración se obtuvo un valor del logaritmo de la presión de convergencia de 3,44, una presión de convergencia de 2785,96 y un error de 23,83%, lo que es bastante alto, por lo que se siguió iterando hasta obtener el límite que se estableció, que fue de 10 a la menos 5, que se halla en la cuarta iteración, con una presión de convergencia de 2788,8182 y un error de 0.00000023, el cual es bastante considerable, bastante bajo, y con este valor es con el que continuamos trabajando.
Ahora, para calcular la fase líquida a partir del método de Newton-Raphson se llevó a cabo el mismo método ya empleado de cálculo de fases por Newton. Se partió de un volumen de 0.5 para a través de iteraciones hallar el volumen correspondiente. En 6 iteraciones con este valor y las constantes de equilibrio obtenidas con la presión de convergencia. Se procedió a determinar las fracciones de líquido y de vapor. A continuación se muestran los resultados en las tablas y el valor de la fracción molar obtenida fue de 0,51, 44, 26, 58 y las constantes de equilibrio permitieron determinar lo que es el X sub i y el Y sub i. Y a continuación se muestran los resultados en la tabla. Ahora procedemos a determinar las presiones de burbuja y de rocío a la temperatura dada. Para ello, la presión de burbujeo, para hallar la presión de burbujeo se debe ir asumiendo valores de presión de burbujeo hasta que se cumpla que la sumatoria de la multiplicación de las constantes de equilibrio obtenidas con la presión asumida y con las fracciones de las mezclas Z sub i sean igual a la unidad. Para este ejercicio se recurrió nuevamente al método de Canfield para hallar las constantes de equilibrio con la presión de burbujeo asumida. En este método, si la sumatoria es mayor a 1, se va aumentando P, y si la sumatoria es menor a 1, se va disminuyendo P. Y si la sumatoria es igual a 1, la presión de burbuja es la última P asumida. Sin embargo, a través de la herramienta de Excel, tiene una funcionalidad en el menú de datos, submenú, análisis de hipótesis en buscar objetivos, que permite establecer qué celda se quiere llevar a un valor y en este caso la celda de las sumatorias de KI por Z sub i llevándolo a 1. Estableciendo de que otra celda cambiará de valor, que sería la celda de la presión de burbujeo asumida. La aplicación realizará las iteraciones necesarias hasta conseguir los valores indicados y a continuación se muestra la función y el resultado obtenido. Para hallar la presión de rocío se debe ir asumiendo valores de presión de rocío hasta que se cumpla que las sumatorias de la división de las fracciones de la mezcla con las constantes de equilibrio obtenidas sean igual a la unidad. Para este ejercicio también se recurrió nuevamente al método de Canfield para hallar las constantes de equilibrio con la presión de rocío asumida. Al igual que para la presión de burbujeo, en este método si la sumatoria es mayor a 1 se va aumentando de P, si la sumatoria es menor a 1 se va disminuyendo P, y si la sumatoria es igual a 1, la presión de rocío es la última P asumida. Sin embargo, se utilizará nuevamente también la funcionalidad de Excel de buscar objetivos que permite llevar la celda de las sumatorias de ZI entre K sub i a 1, cambiando la celda de presión de rocío asumida. A continuación se muestran los resultados obtenidos y al aplicar la función de objetivo, el valor de la presión de rocío obtenido es de 53,49 LPCA. A continuación se procedió a correr el ejercicio en el software Maple. Lo primero que se realiza es cargar los componentes para posterior realizar lo siguiente. Acá se puede mostrar que se colocan las condiciones de la mezcla de presión y temperatura y las fracciones molares de cada componente. Acá ya nos muestra los resultados obtenidos, el cual nos da que la presión de convergencia es 2788, nos da las constantes de equilibrio, la fracción de vapor y la fracción de líquido. Nos da también la composición del vapor y la composición del líquido de cada uno de los componentes. Y nos dio la presión de burbujeo y la presión de rocío también. En este otro recuadro tenemos la comparación de los resultados de Excel versus Maple, de cada uno de los procesos que hicimos, los procedimientos, el cual fue el ensayo y error de Hayden, la constante de equilibrio por Canfield con la presión de convergencia por Hayden, las fases por Newton y las presiones de burbuja y de rocío. Conclusiones. El método de ensayo y error de Hayden permite converger a una presión de convergencia con alta exactitud al generar un error bajo en cálculo para la muestra evaluada. La interpolación, al usar la gráfica de Hayden, elimina la dificultad de trazar a mano alzada la línea interpolante y de leer el valor de corte de presión de convergencia en escala logarítmica. Al calcular la presión de convergencia por Hayden, si se tiene las fracciones líquido,
Se aplica directo el método. Si se tienen las fracciones del sistema, se debe hacer cálculo de fase, y si se tienen las integraciones en las fracciones de gas, perdón, se debe usar un cálculo del punto de rocío. Y el método de Newton-Raphson en cálculo de fase es muy efectivo al permitir obtener un valor de B con alta exactitud convergiendo en menos de 6 iteraciones. El cálculo de fases permitió confirmar que la muestra se encuentra en dos fases bien definidas a las condiciones de presión y temperatura estudiadas, debido a que las fracciones del sistema, las fracciones del líquido y las fracciones del gas no son parecidas. Excel facilita los cálculos de presión de burbujas y de rocío a través de su funcionalidad, buscar objetivos dando un valor rápido y exacto de estas presiones. Y los resultados obtenidos con el software Maple presentaban errores muy bajos con respecto a las hojas de cálculo de Excel, por el orden de los 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7.